Y hoy, en muy pocas horas más, se va a realizar el cambio de mando en los Estados Unidos. Donald Trump deja el sillón presidencial y comienza el mandato, una nueva era, con Joe Biden a la cabeza. Sin embargo, por la pandemia y también por las violentas manifestaciones que se han vivido en el Capitolio, este evento incorporó diversos protocolos sanitarios y también de seguridad. Por ejemplo, no va a estar el presidente saliente, ya que se negó a participar en la ceremonia. Vamos a analizar esta situación junto a la doctora Jenny Preble, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond. ¿Cómo estás, Jenny? Un gusto saludarte. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como conocedora de la política norteamericana, también como persona que vive en ese país, ¿cómo calificas lo que se vive en el día de hoy? ¿Cómo lo ves, no como doctora en Ciencias Políticas, como norteamericana? Es difícil solo hablarlo como analista, porque uno lo está viviendo en tiempo real, pero yo creo que es un momento de mucha tensión en el país. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses estamos muy preocupados por lo que podía pasar hoy y preocupados por lo que podía pasar después, ¿no? Que Biden va a recibir un país en una crisis profunda, quizás la crisis más profunda que vive el país en la época moderna, ¿no? Recibe un país en crisis de pandemia, crisis económica, crisis democrática, crisis de justicia racial. Entonces, lo que le afronta en un momento de mucha violencia es preocupante. ¿Y tendrá Joe Biden la fuerza, la sapiencia, la inteligencia para poder conducir a este Estados Unidos que tiene tantos problemas? Tú mismo lo decías, por varios lados está fallando, hay crisis donde uno mire. Yo creo que lo que tiene Biden es una larga trayectoria de liderazgo al nivel nacional, conoce muy bien las instituciones políticas, tiene mucho contacto, está armando un gobierno de ministros con mucha experiencia, pero esto va a ser un momento difícil porque hay una gran parte de los estadounidenses que no lo ven como un presidente legítimo, porque el presidente Trump lleva meses diciendo que hubo fraude cuando no hubo y deslegitimizando todo el proceso que hizo llegar al poder Joe Biden. Entonces yo creo que va a tener que llegar y afrontar crisis inmediato como la pandemia, pero una crisis más larga, más allá, que es reconstruir la confianza de los estadounidenses en las instituciones políticas y en el proceso democrático. Y eso en un sistema polarizado, con mucha desinformación a través de las redes sociales, es un inmenso trabajo que yo creo que no sabemos cómo hacerlo bien, entonces va a ser muy difícil. ¿Pero va a poder, por ejemplo, revertir alguna de las determinaciones de los acuerdos tomados o suscritos por el presidente Donald Trump en estos 4 años, o es muy difícil, necesita tener la anuencia, por ejemplo, del Congreso? Yo creo que va a haber acciones inmediatas por decreto ejecutiva. Se espera que ya hoy va a firmar varios decretos. Sobre todo parece que va a haber acción rápida en cuanto a el tema de inmigración. Ya hoy van a presentar una nueva ley en el Congreso que daría un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes que están en el país. También ya armaron un paquete para apoyo económico a la gente que está sufriendo en esa crisis y mucha plata para poder establecer finalmente una política nacional frente a la pandemia en cuanto a testear, en cuanto a reabrir las escuelas y sobre todo para el sistema de vacuna, ¿no? Poder administrarla mejor de lo que está pasando actualmente. Yo creo que va a haber movimiento. Lo que sí, todo lo que pasa por el ámbito legislativo va a requerir negociaciones con los republicanos, porque incluso si tiene mayoría en el Senado, por las reglas de filibuster, los republicanos podían parar el voto y no dejar pasar de discusión a voto si no llegan a un voto de 60 senadores. Entonces, o van a tener que manipular el filibuster o van a tener que negociar con los republicanos en el Senado. ¿Qué pasa con el liderazgo internacional de los Estados Unidos? ¿Va a comenzar una nueva era? ¿Va a estar en la primera posibilidad de las prioridades para el presidente Joe Biden o primero hay que irse al frente interno?
Él destacó como uno de sus grandes desafíos que quería empezar desde ya el primer día. Yo creo que el hecho que mandó la ley para reformar el sistema de inmigración demuestra una voluntad de cambiar la cara de Estados Unidos frente a América Latina en general, pero Centroamérica en particular. Pero yo creo que esto es un trabajo enorme y en lo inmediato realmente estamos en un momento muy grave de la pandemia. Anoche Biden tuvo un momento de silencio para honorar los 400.000 muertos que hemos tenido aquí en Estados Unidos, 400.000 personas que perdimos. Entonces, realmente tiene que actuar rápido. Yo creo que para que los estadounidenses lo vean como eficaz y un presidente capaz, la área donde van a mirar primero es tema de pandemia. Si podemos establecer un sistema de testeo, bajar las infecciones, empezar a administrar las vaccinaciones y reabrir las escuelas, porque hay mucha gente esperando eso. Jenny, y en la tarea de recuperar las confianzas, sobre todo para iniciar el proceso de vacunación masivo y rápido en los Estados Unidos, ¿qué importancia va a tener, por ejemplo, el rol de la vicepresidenta Kamala Harris y también el rol del expresidente de Barack Obama, que no solamente fue su jefe, es su amigo y probablemente lo va a ayudar en estos 4 años? Yo creo que Obama seguramente va a ser un apoyo en cuanto a estrategia, pensar en cómo hacer las cosas. Kamala yo creo que va a ser muy importante en cuanto a la estrategia comunicacional, ¿no? Porque dentro de las varias crisis que estamos viviendo, uno tiene que ver con relaciones raciales en el país. Y Kamala tiene una habilidad de hablar de esos temas que realmente Joe Biden no tiene y muchos otros políticos no tienen. Entonces yo creo que ella va a estar ahí explicando lo que está haciendo el gobierno, empujando al Senado de aprobar esas leyes y por sus conexiones con los senadores, por su relación con los que están en el Senado, quizás puede ayudar a negociar y avanzar la legislación. ¿Qué tanto daño le hace, Jenny, a la democracia? Tú eres norteamericana, lo has visto ya, me imagino, a lo largo de toda tu vida, que no participe hoy en el cambio de mando. Es la primera vez en casi 150 años que un presidente de Estados Unidos no va a entregar el poder, no concurre. Se da mucho acá en América Latina, pero en Estados Unidos, que para muchos es modelo de democracia, nunca se había visto prácticamente. Yo creo que simbólicamente tiene mucha importancia que no va a estar ahí el expresidente Trump. Pero yo creo que no sorprende a nadie, ¿no? Trump desde el primer día se quebró con todas las normas, con todos los procesos históricos que se hacía en la presidencia. Entonces a nadie le sorprende. Y yo creo que más daño hace lo que pasó el 6 de enero y lo que hizo Donald Trump después de las elecciones. O sea, ahí se hizo un daño tremendo en deslegitimizar el proceso electoral, que es la base para un sistema democrático. Entonces, el daño principal que hizo era en generar esa desconfianza y después llamar a sus seguidores de atacar el Congreso, establecer una norma en el proceso político de Estados Unidos que eso se podía hacer, que se podía simplemente decir yo gané cuando uno no ganó y llamar a los seguidores de tratar de cambiar los resultados de la elección. Ahí está el gran daño y porque esa gente ahora lleva una preferencia o creen que Joe Biden no fue elegido legítimamente y no lo van a ver sus acciones y su gobernanza como legítima. Jenny, pero más allá del asalto al Capitolio tan mediático, aquel 6 de enero que va a quedar inmortalizado en la historia de los Estados Unidos y probablemente en la historia de las democracias del mundo, ¿hay algún legado de Donald Trump? ¿Se puede alabar alguna de las políticas que él impulsó en estos 4 años? Bueno, Donald Trump tuvo un inmenso impacto en Estados Unidos. Nombró 3 jueces a la Corte Suprema, deshizo y rehizo el sistema tributario. Yo no diría desde mi perspectiva que esos son legados positivos para el país,
pero son legados muy importantes que van a marcar la trayectoria del país hacia el futuro, sobre todo el tema de la Corte Suprema, porque todo lo que está peleando en cuanto a derechos políticos, sociales, civiles, pero también políticas medioambientales, ¿no? Que van a cambiar la noción de propiedad privada. Todo eso seguramente va a llegar a la Corte Suprema y ahora tiene mayoría y 3 de estos jueces fueron nombrados por un presidente que no ganó el voto popular y un presidente que sale con 2 destituciones, impeachments, no sacado de poder, pero impeachments. Entonces es notable cómo pudo cambiar la institucionalidad a pesar de que nunca fue un presidente muy popular al nivel nacional. El impeachment, a propósito que hacías la referencia, sigue en curso. ¿Lo van a poder finalmente imputar para quien no pueda presentarse nuevamente a elecciones presidenciales en 4 años más? ¿O eso se descomprime con la salida de él desde la Casa Blanca? Bueno, esas son 2 preguntas distintas, ¿no? Primero viene el impeachment. Yo creo que el Senado va a avanzar con el impeachment. No se queda muy claro cuándo se van a abrir este proceso porque hay una tensión entre avanzar con el impeachment, pero también aprobar los ministros del gobierno de Joe Biden para que puedan empezar a trabajar, que eso sí está muy urgente. Entonces yo creo que van a avanzar por los comentarios de Mitch McConnell ayer, que fueron muy fuertes en contra del presidente Trump. Se abre la posibilidad de que varios senadores republicanos podían votar para condenar a Trump. Yo no sé si llegan a 17 senadores republicanos, lo que necesitarían. Pero el segundo proceso después del impeachment es el voto para decidir si él podía candidatarse o no en el futuro. Y eso sería simple mayoría. Entonces yo creo que eso de hecho sería más fácil que el impeachment, pero el impeachment será el primer paso a esa decisión. Jenny, pese a las críticas que has manifestado tú en esta entrevista, que uno escucha de líderes internacionales también en el mismo Estados Unidos, ¿cómo se comprende y sobre todo a ojos de los que estamos en el extranjero el cariño que todavía mucha gente le tiene a Donald Trump? Sacó una no despreciable suma de más de 70 millones de votos en la última elección y tiene prácticamente el 50% del poder, de la simpatía de la gente todavía. Sí, yo creo que no hay que negar la popularidad que tiene Donald Trump. Y yo creo que mirando estos votos, hay una parte de estos votos que es un voto duro republicano, que sería un voto para cualquier candidato republicano que se candidata el próximo año o en el 2022, 2024, cuando sea. Pero hay otro sector que es un nuevo sector que nunca participó mucho en la política, no es un voto republicano duro, que es apoyo a Trump, ¿no? Y yo diría que no sé qué porcentaje sería, pero es bastante grande, quizás llega al 20%. Y esto es el voto que yo creo que llama mucho la atención para Trump y para los republicanos, porque no queda claro que un candidato en el 2024 que no sea Trump puede llevar a esa gente a votar a favor del Partido Republicano. Para explicar su apoyo, yo creo que los líderes que ponen mucha énfasis en su carisma, ¿no? En su personalidad y poca énfasis en llamadas programáticas, tienden a poder en situaciones de mucha desigualdad, en situaciones de mucha desconfianza ya en las políticas e instituciones. Abre un espacio para líderes así, para hacer llamadas y decir, yo hablo en nombre del pueblo, yo puedo defenderle en contra de esas élites que están abusando de las instituciones. Y yo creo que por la trayectoria que venía de Estados Unidos de mucha desigualdad, de mucha desconfianza en las instituciones políticas, de mucha segmentación social y de mucho racismo institucional, que él también llamó a este racismo, pudo movilizar este sector en su nombre bajo su personalidad y su carisma, si uno quiere decir. ¿Cuál es el futuro que tú le ves? Bueno, a Donald Trump todavía tiene mucha fuerza, pero a Mike Pence, que es de alguna manera, muchos dicen, el gran ganador de todo este cambio de mando, con la desidia sobre todo de Donald Trump de no querer asistir, con lo que pasó en el Capitolio. Mike Pence ha estado más tranquilo, ha roto relaciones de alguna manera con su jefe y hoy se va a presentar a este cambio de mando. ¿Él puede ser la carta de los republicanos en 4 años más?
seguramente quiere ser la carta de republicanos en 4 años más, pero también lo quiere hacer Ted Cruz, quizás lo quiere hacer Josh Hawley, quizás lo quiere hacer Tom Cotton, y son todos los que apoyaron muy fuertemente a Donald Trump. Y Ted Cruz tiene, y Hawley y Cotton tiene el hecho de que también apoyaron en el Senado el voto en contra de los resultados de la elección, ¿no? Entonces también pueden citar a los que apoyan a Trump. Yo hasta el último momento defendí al presidente Trump, mientras Pence, tomando la decisión de respetar las reglas institucionales, las cuales no le daban ningún poder de tratar de cambiar los resultados de la elección, podía haber alineado algunos sectores del voto Trump, ¿no? De hecho, cuando los que atacaron el Congreso llegaron, llamaban para matar al vicepresidente Pence. Entonces yo creo que él va a tener más dificultad quizás que algunos senadores que hasta ahora han sido muy leales a Donald Trump y están pagando, pero ellos también costo político, porque las élites económicas están empezando a sacar fondos de estas campañas, entonces no se queda claro cómo será en 4 años más. Seguramente habrá un sector que es pro-Trump, que está candidatándose, y un sector que es más crítico, que ha sido más crítico, que quizás votó por el impeachment, que se va a postular como la nueva cara del Partido Republicano para poder resolver esas tensiones y estos legados medio feos de los años de Donald Trump. Jenny, por último, aprovechando tu expertise como conocedora de América Latina, ¿qué puede esperar nuestro continente y sobre todo qué podemos esperar acá en Chile con esta nueva administración de Joe Biden? ¿Va a haber algún cambio en la relación? Por ejemplo, acá en Chile, Donald Trump nunca pudo poner un embajador, nunca hubo. Sí, es muy problemático. Ojalá que por lo mínimo vamos a tener embajador en Chile. Yo creo que Joe Biden ha señalado mucho interés en trabajar con los países latinoamericanos. Su retórica es muy distinta de Donald Trump. Yo creo que su énfasis y su deseo de trabajar con países latinoamericanos es más alto que Donald Trump. Ahora, yo no sé quiénes serían los presidentes en América Latina que van a querer trabajar con Joe Biden, porque eso sí es una calle que va en 2 direcciones, ¿no? Entonces yo creo que hay buena fe. Yo creo que va a ser muy distinto que Donald Trump en cuanto a política exterior frente a la región, pero no sé si va a quebrar con las tendencias históricas de Estados Unidos frente a la región de de América Latina, que siempre ha habido tensión entre la retórica pro-democrática, de trabajar juntos con los países, de buscar prosperidad para América Latina y Estados Unidos, y al otro lado los intereses de seguridad nacional, los intereses económicos del propio país estadounidense, que a veces hace que esa política no sea tan pro-democracia, no sea tan pro derechos humanos como a uno le gustaría. Entonces yo creo que esa tensión va a seguir. Yo creo que el enfoque de Joe Biden va a ser Centroamérica, el tema de inmigración, y después de eso probablemente va a ser Venezuela, Cuba y México. Yo creo que Chile no va a estar muy alto en la lista. Yo creo que va a tratar de tener relaciones productivas con Chile, que habrá embajador. Yo creo que va a apoyar el proceso constituyente y la nueva constitución, pero no creo que va a ser el centro de su enfoque, sobre todo ahora que se tiene que enfocar en temas de la pandemia. Cuando quedan menos de 5 horas para la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, agradecemos esta conversación con Jennifer Preble, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond. Muy gentil, gracias por clarificarnos muchas dudas y también por proyectar lo que viene. Cambia Estados Unidos y cambia el mundo también. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Buenos días. Adiós.